bienvenidos a los 41 tropiezos de la heteronorma en México. Estamos hoy transmitiendo desde la Plaza Santa Catarina en el corazón de Coyoacán. Yo soy Mara Fortes y tengo el gusto de estar con los copresentadores Shivón Guerrero y Roberto Fiesco. Y hoy tenemos el enorme gusto de hablar de una figura que ha sido imprescindible tanto en la vida cultural de México como en el activismo LGBT, que es nada más y nada menos que Nancy Cárdenas. Y para platicar sobre este gran personaje nos acompaña Angélica García, investigadora del CITRU, especialista en teatro en México del siglo XX. Y bueno, ha escrito monografías sobre Jodorowsky, sobre Gurrola y ha estado estudiando también el archivo de Nancy Cárdenas, catalogando. Y bueno, Angélica, bienvenida. Yo quería preguntarte primero cómo fue que descubriste a Nancy Cárdenas y también si nos puedes decir quién es Nancy Cárdenas. Claro. Pues fíjate que Nancy Cárdenas fue, ¿cómo la descubrí? Fue un personaje que a lo largo de mi historia siempre estuvo ahí. Yo creo que mis papás tenían cierta admiración por ella. Hizo algunos programas de televisión y entonces era un personaje que en mi familia, yo había oído siempre el nombre de Nancy Cárdenas sin saber bien a bien quién era ni a qué se dedicaba, pero siempre con cierta admiración. Entonces era como una admiración heredada, que pues casi tal cual yo la heredé y entonces tenía ahí en alguna parte de mi imaginario y de mi formación el nombre de Nancy Cárdenas como un personaje que había algo en ella que era de admirar. Y pues ya más adelante cuando empecé a estudiar y llegué como investigadora al CITRU, empecé a trabajar los años 60. Haciendo investigaciones sobre creadores que habían hecho su labor en los años 60 y en algún momento ubiqué nuevamente a Nancy Cárdenas y dio la casualidad de que el archivo que ella produjo a lo largo de toda su trayectoria estaba resguardado en el CITRU. Y pues me dio muchísima curiosidad ver quién era, ¿no? Qué había hecho, quién era este personaje. Y entonces pues me di a la tarea de trabajar el archivo, entrar en él, que es un archivo muy rico, amplio, y que bueno, que tuvimos la fortuna de que Nancy, con esta visión que ella tenía, lo donó al CITRU y ahí está, ¿no? Abierto. Una pregunta. Bueno, primero, bienvenida, qué bueno que estás Muchas aquí gracias. Con nosotros. La verdad es que Nancy Cárdenas es una figura importantísima en la historia del movimiento LGBT, pero no nada más, digamos, del movimiento LGBT, sino del feminismo, de la vida cultural de este país. Una pregunta sobre este archivo, y bueno, ni modo, está pasando un helicóptero, pero ¿este archivo es solo sobre Nancy Cárdenas como dramaturga, como actriz, o es un archivo, digamos, que comprende otras facetas de Nancy Cárdenas? Y la pregunta es también si se puede consultar, digo, porque hay gente que nos ve que seguramente estaría fascinada de ir a ver este archivo. Claro, sí. Los archivos personales generalmente tienen la característica de que se conforman con los intereses de los creadores, ¿no? Entonces, en este caso, el archivo de Nancy y esta parte que está en el CITRU, que es bastante extensa, pues tiene documentos principalmente sobre su tarea como directora escénica, algunos documentos históricos familiares, ¿no? De Nancy niña, Nancy en sus inicios, en el radio de Parras, Coahuila, ¿no? Por ejemplo, cosas de su trayectoria como estudiante en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y de sus intereses en el cine, sus exploraciones como escritora, ¿no? Escribió poesía y bueno, y una parte muy importante de la investigación personal de Nancy y su faceta como activista por los derechos de los homosexuales y lesbianas en los años 70, 60 y 70, tiene una recopilación muy interesante sobre fanzines y documentos producidos por los movimientos en Londres y en Estados Unidos, sobre todo. Entonces, la parte de la documentación de la lucha
por los derechos de los homosexuales es bastante amplia. Entonces, bueno, es como puedes ver, es un archivo como diverso, ¿no? En este sentido. Está resguardado en la Biblioteca de las Artes, en la parte de fondos reservados, y está abierto a todo público, ¿no? Está abierto a la consulta, solamente hay que hablar, hacer una cita y puede uno ir a visitar el archivo. Bueno, tal vez haya que mencionar que el CITRU es el Centro de Investigación Teatral Rodolfo Usigli, que pertenece al Instituto Nacional de Bellas Artes, y bueno, pues es sin duda como el espacio más importante de investigación y análisis del teatro mexicano prácticamente en toda su historia, y es de ahí de donde viene Angélica, que tampoco lo dijimos, pero ella es de la UNAM, así que eso también nos da muchísimo gusto, como Nancy Cárdenas también es de la UNAM, egresada de la Facultad de Filosofía y Letras. Y a mí una cosa que, bueno, lo comparto como un aspecto personal, más que conocer a Nancy Cárdenas como creadora escénica, como directora, como actriz, incluso como dramaturga. Yo recuerdo haberla encontrado por primera vez a través de la lectura de revistas que mi papá compraba, revistas para caballeros, ¿no? Literalmente que estaban en mi casa, revistas como Caballero, como Su Otro Yo, como Eros, y particularmente la revista Elle, que era una revista donde ella ejerció la crítica cinematográfica. De hecho, cuando ella brinca al teatro, ella venía justamente a este programa que nos mencionaba hace un momento Angélica, el cine y la crítica, que hacía con Carlos Monsiváis, que hicieron durante muchísimos años ellos, junto con otros, un grupo de actores donde estaban Ana Ofelia Murguía, Rolando de Castro, etcétera, y de pronto ella se vuelve como una crítica cinematográfica importante. Ella estudia cine, ¿no? Cosa que también fue una cosa que siempre me vinculó muchísimo con ella. Se va a Łódź, que en realidad se escribe Lodz, pero bueno, sabemos que se dice Łódź, en Polonia, a estudiar cine. Escribe un libro sobre el cine polaco, y sus intentonas en el cine, más tarde nos vamos a referir un poco más a ello. Pero aprovechando que está Angélica aquí, que la verdad es que es un súper lujo que nos acompañe en este programa, algo que me encantaría un poco preguntarle tiene que ver justamente con esta manera de hacer activismo a través del teatro, que eso es algo que en Nancy Cárdenas me parece que es enormemente significativo, ¿no? Ella como actriz, bueno, comienza a trabajar prácticamente desde los años 50, pero en los años 70, va a ser una serie de obras importantísimas en los años 70, 80, que arrancan con Los Chicos de la Banda en el 74 y que implica todo un caso de censura, de la historia de la censura en este país. ¿Nos cuentas un poquito de esa experiencia de Los Chicos de la Banda, aquella obra de Mark Crowley, que además vimos una reposición hace poco, vimos una película en Netflix, es decir, es una obra muy, muy conocida. ¿Qué pasa en este momento del 74 cuando Nancy la pone? Sí, bueno, Nancy es súper interesante porque si bien viene de la UNAM, y ella empieza a hacer teatro en la institución, ¿no? Fue parte de eventos tan importantes y trascendentes como Poesía en Voz Alta, donde ella fue actriz y que marcó la vida de todos los que participaron ahí, ¿no? La vida artística, ¿no? Las derivas que siguieron, todos los que tuvieron la fortuna de participar en Poesía en Voz Alta, pues fueron muy marcados por ese momento, que fue un momento de teatro experimental y por tanto libertario. Y es muy singular porque Nancy está como actriz y se desprende después como directora y va a abrir camino, va a abrir brecha, porque no hay directoras escénicas, ¿no? Hay muy pocas directoras. Hay antecedentes como personas como Luz Alba, que trabajó con Sequizano, está Lola Bravo, después Marta Luna, pero realmente es un camino un tanto solitario, porque, bueno, estás enfrentándote como mujer a todo un aparato que está sostenido por hombres, ¿no? Y cuando digo aparato me refiero no nada más a sus pares, directores escénicos, sino a todo el aparato técnico, ¿no? Seguramente fue muy difícil para Nancy enfrentarse a los técnicos y que la respetaran, ¿no? Que le hicieran caso en las indicaciones que ella daba, ¿no? Y bueno, Nancy abre este camino. Tiene ahí algunos problemas a nivel como con funcionarios, porque Nancy siempre es un ser como combativo, ¿no? Que siempre dice lo que no le gusta. Es muy fácil que Nancy brinque, digamos, y diga esto está mal, esto está bien. Y bueno, se aleja del teatro y luego regresa en los 70s, efectivamente,
y empieza a ser un teatro independiente, dado que ha tenido como estas rencillas, esta cuestión tensa con la institución. Decide hacer teatro independiente, que en los años 70 no es fácil hacer teatro independiente porque no hay nada que te sustente, ¿no? Tienes que vivir de lo que estás haciendo. Y bueno, en esta búsqueda Nancy monta Los Chicos de la Banda. Y bueno, se enfrenta ahora sí muy directamente con un sistema que la censura, ¿no? que censura el discurso de la obra, ¿no? Es muy difícil en ese momento para un México donde está naturalizada la idea de que ser homosexual es una especie de delito, y entonces hay algo que se llamaban las racias, ¿no? La policía pasaba y podía llevarte, ¿no? Levantarte, ¿no? La policía tomarte arrestado porque parecías homosexual o porque eras efectivamente homosexual, ¿no? O porque estabas allí. O porque estabas ahí, claro, pero tenía que haber algo que sospechara que fueras homosexual. Finalmente lo cierto es que ser homosexual era algo que te podía servir de culpa, ¿no? Eras culpable por ser homosexual, así no estuvieras haciendo nada, ¿no? O solo por parecerlo, esta idea del pelo largo, ¿no? Una serie de estereotipos que hacían que la gente fuera acusada por ser homosexual. Y en este ambiente... Tenemos que hacer una pausa, Ok. Y pero presentar una cápsula. vamos a ver una cápsula y regresamos. Nancy Cárdenas fue productora y directora teatral, así como una figura central en el movimiento feminista y en los albores del movimiento LGBTIQ en México. La historia de vida de Nancy evidencia el carácter político del teatro. Es a partir de su labor como directora y productora que Cárdenas comienza a incidir en las conciencias mexicanas. Aguda y hábil, echa mano de sus relaciones y su inteligencia social para sortear los escabrosos pasajes de la censura de los 70s en México y usarlos a su favor. El activismo en Nancy Cárdenas tuvo varias facetas, desde la fundación del Frente de Liberación Homosexual en 1971, la impresión y distribución de panfletos y fanzines. En 1975, en el marco del Año Internacional de la Mujer, publica la Declaración de las Lesbianas en México. Ser la anfitriona de sendas reuniones feministas y de la comunidad LGBTIQ y el levantamiento de una base de datos o directorio de homosexuales y lesbianas en México, así como de enlaces y contactos en el exterior. A través del teatro, fue también que Nancy logró ser una de las primeras figuras en insertar a México en el circuito internacional de la lucha y el activismo por la diversidad sexual. Cárdenas veía el activismo sexo divergente como parte de un movimiento libertario liberal más amplio en contra de un régimen censurador y conservador. Del mismo modo, vio en el teatro la única posibilidad de educar al público y de construir la información tergiversada, que ocupaba todos los demás espacios. En el primer momento del movimiento contra las racias y la censura y en pos de la visibilidad, Nancy Cárdenas fue fundamental participando ante la crisis del VIH-Sida en los 80s y en la diversificación del movimiento feminista hacia una visión más transaccional. Regresamos aquí a los 41 tropiezos de la heteronorma en México, hablando sobre Nancy Cárdenas. Y bueno, estábamos platicando sobre las famosas racias. Y yo te quería hacer, antes de que dejemos de lado el tema de los chicos de la banda, porque he de decir, yo no veo mucho teatro, lo cual es un error personal, pero bueno, esta sí la conozco. Y me llama mucho la atención porque no solamente es una obra
que se hizo famosa en México. De hecho, es una obra que era famosa en Estados Unidos, que yo creo que nos dice mucho también de esto que también nos decías del archivo de Nancy, de su cercanía no solo con el teatro, sino con los activismos en otras partes del mundo, de los activismos LGBT, el que ella decide traer esta obra que ya tenía un significado, pero que también fue polémica con el paso de los años. Es una obra que, si bien en un momento de alguna manera fue vanguardia en la representación de hombres homosexuales, eventualmente incluso tuvo una especie de eclipse en su popularidad, y creo que ahora estamos regresando a esta obra de teatro a mirarla como una pieza de historia. Precisamente hubo momentos donde fue una obra que incluso fue señalada de potencialmente homofóbica, quizás porque representaba una variedad de experiencias homosexuales, donde te dabas cuenta finalmente de que hay todo tipo de personas con todo tipo de ideologías, con todo tipo de actitudes políticas. Entonces, bueno, yo simplemente un poco quería aprovechar que la habías mencionado un poco para preguntarte también esta parte que ya nos estabas mencionando de este teatro que tiene un costado político, pero también internacional, sobre lo que está haciendo Nancy Cárdenas. No sé si podríamos... Claro, sí, de hecho, digamos que la obra, que yo estoy totalmente de acuerdo contigo, tiene una serie de claroscuros de cómo va envejeciendo, ¿no? En el 67 se estrena en Estados Unidos y tiene éxito, y luego en el 74 la trae Nancy a México, ¿no? A este México específico, ¿no? Entonces creo que hay piezas que hay que verlas y hay que leerlas de acuerdo a su contexto, porque envejecen mal, tal vez, ¿no? Como es el caso, ¿no? Que sí es esto de que sea calificada en algún momento como homofóbica, es muy comprensible, ¿no? Porque es demasiado estereotipada la idea del homosexual que está planteando. Sin embargo, cuando Nancy la presenta, lo que está aportando es precisamente abrir un lugar para mencionar la existencia, la vida del ser homosexual, ¿no? Que es algo que la sociedad, esta sociedad con doble moral que hemos vivido en México durante siempre, pero que además en ese momento está convencida de que ser homosexual es una enfermedad o un delito, pues poder decir que no es una gran aportación, ¿no? Poder decir que los homosexuales ni están enfermos, ni son delincuentes, y que además existen, ¿no? que tienen una vida y que están ahí, fue una aportación, por supuesto, política, ¿no? Fue una postura que Nancy se atrevió a abrir, ¿no? Abrió ese lugar, y tan era complicado abrir este diálogo, ¿no? Que ella siempre lo pensó como libertario, ¿no? Siempre decía el lugar que ganen los homosexuales y las lesbianas es una forma de libertad, ¿no? de ganar más espacios libertarios. Pues se enfrentó precisamente a lo que estaba en el ambiente, ¿no? Esta censura tremenda de la delegación Cuauhtémoc, que era el teatro donde ella la quería montar. En el frufru, ¿no? Y que no logró combatirla, ¿no? Esa censura quedó. Ella hizo una serie de movimientos para poder llevarla a estrenar, ¿no? Y la tuvo que estrenar en otro teatro. Porque... Bueno, pero que eso es fantástico, porque la obra llega al Teatro de los Insurgentes, que era el teatro de las familias de México. Le fue muy es decir, bien. ahí pasaban las obras de Amparo Rivelles, los grandes musicales. Entonces, de pronto que la delegación Cuauhtémoc y Delfín Sánchez, que en ese momento era el delegado de ahí, no permitiera que se presentara. Y que después Rodolfo Echeverría, el hermano del presidente, nada más y nada menos, porque la anécdota es buenísima, él fue a hablar con el regente en ese momento de la ciudad, Octavio Sentíes, y llegó diciendo: yo no soy el diputado, que lo era en ese momento, no soy el director del Banco Cinematográfico o el secretario general de la ANDA, sino soy un actor que viene a reclamar que no se le dé un espacio a esta obra. Y lo muy curioso es
que el regente le dice, bueno, sí, preséntenla, pero no en la Cuauhtémoc, ¿no? Y entonces fueron a la Benito Juárez, al Teatro de los Insurgentes, a presentarla y se convierte como en un hito teatral extraordinario, 250 funciones, es decir, meses en escena, un elenco de actores además muy particular, porque si uno revisa el programa de mano de aquella primera versión de Los Chicos de la Banda, ¿no? Se va a encontrar que al final de cada una de las pequeñas biografías que aparecieron en ese programa, había ahí gente como Sergio Corona, Sergio Jiménez, Sergio Bustamante, es decir, 3 Sergios y Juan Allende, etcétera, etcétera. Al final de la biografía cada uno dice, tiene 2 hijos que se llaman tal, está casado y tiene un hijo, está casado y tiene una hija, etcétera. Es como destacar que los actores que lo hacían eran todos actores heterosexuales, cosa que me parece enormemente curioso y una apuesta también, digamos, como de romper la estereotipia un poco de la representación, pues, ¿no? Digo, que me va a parecer muy curioso como acto de afirmación política en este caso. Y eso es algo que me parece muy curioso porque además sí hablaba Nancy de este asunto de hacer Los Chicos de la Banda, era una forma de hacer política sexual, que eso me parece, y lo otro que me parece muy curioso es que ella, como una directora lesbiana, ¿no? Decide hacer su primera obra que hablaba sobre diversidad sexual en torno a una obra que hablaba de homosexualidad masculina, ¿no? Donde prácticamente todo el elenco eran hombres, pues, ¿no? O sea, y eso habla mucho de esa fundación del movimiento homosexual en México, del Frente de Liberación Homosexual que ella cree en el 71 y que aglutinaba a lesbianas y homosexuales. Una escisión que va a ocurrir después en los años 70 entre lesbianas y homosexuales, pues no, pero que en ese momento ella como pionera de la fundación de eso en su propia casa de Felipe Villanueva, ¿no? Digamos que lo que va a hacer es construir, digamos, mecanismos identitarios para una comunidad, sin importar que ella sea lesbiana y que lo que está representando en escena sean las historias de varones, pues, ¿no? O sea, que eso me parece muy curioso. Y en ese aspecto, o sea, creo que otro de los aspectos de Nancy Cárdenas que es muy conocido es que se conoce como la primera mujer que declaró su lesbianismo públicamente en televisión nacional, en el noticiero de Jacobo Saludowski, y justamente fue porque estaba defendiendo a un chico que fue despedido de una tienda. Pero en Estados Unidos, que eso también es muy curioso, porque, digo, ella encontramos justamente en esta documentación que se encuentra en el CITRU, hay justamente una transcripción que ella misma hace para un artículo de lo que dijo en 24 horas, y siempre dice que asume su lesbianismo. No lo hizo, en realidad, lo que hizo fue hablar de los derechos de los homosexuales, digo, y tratar, de alguna manera, como de normalizar el asunto. Fue muy importante porque era la primera vez que se hablaba frontalmente de homosexualidad y positivamente de ella en la televisión nacional. Ella no dijo soy lesbiana ni nada por el estilo, pues no, o sea, digo, no lo hizo así de público, pero sí habló de los derechos de una comunidad y creo que pocas veces un mensaje ha llegado de manera tan poderosa como eso, como después haría en los años 80, cuando estrena Así es la vida, ¿no? Y presenta escenas de la obra, que eso sí me acuerdo, en el programa de Verónica Castro y en vivo con Ricardo Rocha, que eran programas del Canal de las Estrellas, ¿no? Y que de pronto ver en el año 88, cuando el SIDA era, digamos, como una enfermedad con un enorme grado de desconocimiento y de estigma social, de pronto ver escenas y ver a José Alonso, que era el protagonista, que estaba pues, en un gran momento como actor y como figura mediática, verlo en televisión, pues fue súper impactante. O sea, me parece que ella tenía esa capacidad de dar esos golpes, ¿no? Ante los medios. Sí, que hay que reconocerle mucho, porque eso hizo mucho por la lucha, ¿no? De los homosexuales y las lesbianas, de la comunidad LGBT ahora, ¿no? Pero es bien interesante esta parte de lo que ella, del programa, cuando es invitada por Sabludowski a hacer este diálogo, debate con un doctor que afirma que la homosexualidad es una enfermedad, y Nancy con datos intenta negar esto, ¿no? Y darle un lugar a la homosexualidad, un lugar que la normalice, ¿no? Que sí, sin embargo, efectivamente ella nunca dice que es lesbiana, pero es tan fuerte el estigma que haberse atrevido a defender de esa manera tan abierta a una comunidad en especial, pues inmediatamente la marcó como lesbiana, ¿no? O sea, es como la televisión es muy fuerte, ¿no? Y entonces el background que ella recibió, o sea, la respuesta que ella recibió más bien, fue: pues entonces si tú hablas así de los homosexuales es que tú eres parte de la comunidad, lo cual era totalmente cierto, y ella no tenía ningún problema en aceptarlo. Pero sí lo tenía en el sentido de que
ha habido siempre una parte de la población que reacciona violentamente ante la libertad de elección de la sexualidad del otro. Y Nancy fue agredida varias veces después de ese programa con Sabludowski, que lo vio todo México, digamos, toda la Ciudad de México por el impacto que tenía ese noticiero en ese momento. Pues a Nancy la escupían en la calle, ¿no? Le gritaban cosas horrendas. Entonces, cada paso que Nancy fue dando, tanto presentarse en la televisión, aceptar esa invitación tan controversial seguramente para otros que nunca que no eran capaces de hacer esa como defensa. Monsiváis, Como el mismo nunca lo Monsiváis dijo y como públicamente, tanta ¿no? gente que tenía, artistas, ¿no? Que eran incapaces de afrontar la violencia, ¿no? que venía después de hacer un acto como tal, ¿no? Entonces, bueno, igual fue con los chicos de la banda, ¿no? Nancy se enfrenta a esta violencia que viene ahí de las autoridades, ¿no? Y que yo creo esto que tú mencionabas, Roberto, en el programa de Mano, que es muy curioso ver que los actores hacen esta declaración de pero yo no soy homosexual, pero somos ¿no? bugas, Todos heterosexuales. aquí somos Aclaración. heterosexuales. Exacto. Yo creo que es una concesión que Nancy da precisamente para evitar la violencia que viene, ¿no? Porque el hacer este tipo de cosas implicaba una violencia, ¿no? Que eso de pronto puede olvidarse. Pero bueno, Nancy, que era una mujer grande, no era una mujer alta, 1,85. aguerrida. De Parras, Coahuila, además. Era una guerrera, ¿no? Era una guerrera en todo el sentido de la palabra. Entonces tenía este cuerpo para afrontar, ¿no? Y ella afrontó la violencia física. Por ahí Monsiváis narra que en el 58, cuando hay una serie de manifestaciones en la Ciudad de México, los doctores, los electricistas, hay una inconformidad que es reprimida y en algún momento los estudiantes se unen porque sube la tarifa de los autobuses. Entonces todos los estudiantes del Poli de la UNAM se unen en marchas tremendamente multitudinarias. Nancy está ahí protestando y siempre tomando la palabra, ¿no? Ella era vocera, ella se subía y hablaba. Y en algún momento una piedra la descalabra, ¿no? O le rompe la nariz. Y en el 68 también estuvo ahí. Y fue detenida. Fue detenida en la Plaza de las Tres Culturas, ¿no? Ella estuvo ahí. Entonces Nancy siempre fue para adelante, ¿no? Era guerrera. A mí me gusta mucho también la historia de su relación como directora con el retrato femenino, pues, ¿no? O sea, esta primera gran obra, justo antes de Los Chicos de la Banda, El efecto de los rayos gamma sobre las caléndulas de Paul Sindel, que es una obra que protagoniza Carmen Montejo y que es quizás su primer gran éxito público, pues, ¿no? Sus primeros reconocimientos, sus primeros premios como mejor directora y a su elenco ocurren precisamente ahí. Y me llama la atención que en el 80, hasta el 80, es decir, Los Chicos de la Banda desde el 74, en el 80 dirige otra obra que, pues bueno, va a ser otro gran suceso teatral, que es Las amargas lágrimas de Petra von Kant, una obra basada, por supuesto, en el texto de Rainer Werner Fassbinder, ¿no? Un gran director teatral y cinematográfico, sobre todo homosexual alemán, pues, ¿no? Y que ella trae a México, al Granero, si no me equivoco, y es, pues, digo, la primera vez que ella se atreve a tocar el tema lésbico en el teatro, que después lo va a hacer en muchas ocasiones más, pero digamos de manera frontal, o es la primera que trae una obra de Joe Orton a México, ¿no? Digo, un dramaturgo homosexual también. Es decir, hay una serie de vínculos de representación que ella está viendo en el extranjero, pues, ¿no? Y que está trayendo a México. Curioso que no ponía textos mexicanos, salvo los suyos. Eso me llama mucho la atención. No es, a pesar de haberse formado con esta generación de los 50, Luisa Josefina Hernández, etcétera, ella no es una directora de dramaturgos nacionales, salvo su propia obra, pues, ¿no? Claro, pero eso es mucho, esta característica de la selección de textos para llevar a escena, es mucho de esa generación. Es una generación que está viendo hacia afuera, que quieren ser modernos, quieren ser contemporáneos. Y le pasa lo mismo a Gurrola, y que quieren sentirse cosmopolitas, ¿no? Entonces, en una reacción contra el nacionalismo y contra la Escuela Mexicana de Pintura, ¿no? que ha tomado el control y que se desgastó, ¿no? Finalmente.
Y que sí, también es un poco la herencia de poesía en voz alta, ¿no? Que rara vez totalmente. volteó, como no fueran los textos de Paz, ¿no? O- O de Leonora bueno, Carrington, y de o Elena de Garro, Elena ¿no? Garro, Que por Elena supuesto. Garro. Exacto. Pero sí, también Ujú. tenía esta proyección hacia Europa, ¿no? Ujú. Hacia los dramaturgos europeos, españoles, en fin. Y Nancy hace de la escena hace una escena política, eso es totalmente cierto, ¿no? Siempre está buscando textos, además política y sexual, porque la sexualidad para ella es muy importante. Entonces, desde sus primeras obras, que aquí traigo mi apunte porque yo olvido los años, pero monta, por ejemplo, una obra que se llama Aquelarre y luego también monta cuarteto Ujú. en los primeros En 70s. 74, ¿no? Es cuarteto. Ujú. Ya que la debe ser posterior, poquitito, ¿no? Con Que Blanca Sánchez y exacto. Susana Alexander. Aquelarre es del 72, fíjate, sí. Y cuarteto exacto es del 74. Y también son obras que están hablando sobre la sexualidad, ¿no? Y con ciertos matices lésbicos, que ella es lo que quiere llevar, ¿no? A la tribuna, es lo que quiere discutir, pero es prudente, ¿no? Sabe que no es el momento, sabe la violencia que hay allá afuera, entonces va poco a poco hasta las amargas lágrimas de Petra von Kant, ¿no? Sobre es... eso, yo simplemente diría que no solamente en el teatro tenían como esta aspiración de ser cosmopolitas. En general, creo que el FAR y la propia Nancy leían mucho literaturas producidas en lo que ahora llamaríamos el norte global, y eso era totalmente común, ¿no? Lo digo porque leían, por ejemplo, en los círculos donde estaba ella, Juan Jacobo, Monsiváis, a Wilhelm Reich, a los antipsiquiatras, y creo que eso se nota, por ejemplo, en las respuestas que da ante esto que comentabas hace rato de que si la homosexual es o no es una enfermedad. Sus respuestas están también muy inspiradas por literaturas producidas en el norte, en estos circuitos, y que además habían llegado, por ejemplo, el movimiento antipsiquiatra había llegado a México, había llegado también a Morelos, donde ella terminó viviendo una parte de su vida. No sé si cuando ella vivía allá le tocó, pero el movimiento antipsiquiatra llegó a tener encuentros también muy importantes aquí en Ciudad de México, ¿no? Entonces, digamos que su interés por el norte no era solamente en el teatro, sino era en todo tipo de literaturas. Y bueno, tampoco es una sorpresa si fue alumna, si no me equivoco, fue alumna de Salvador Novo, ¿no? Cercana a Salvador Tenemos Novo, que sí, hacer cortar. tenemos que hacer una pausa, pero regresamos en breve. Regresamos a los 41 tropiezos de la heteronorma en México y seguimos hablando de Nancy Cárdenas. Estábamos hablando justamente de la influencia del movimiento antipsiquiátrico aquí en México y a mí me vino a la mente, hablando también de alguien que hizo adaptaciones desde Chekhov a Fassbinder, pero que también Nancy hizo una adaptación de esta novela, El Pozo de la Soledad, ¿no? Conocida como una de las novelas más importantes lésbicas, ¿no? De 1929 me parece, pero que también, así como Los chicos de la banda, ha sufrido porque de alguna manera el retrato del personaje homosexual en la novela está muy anclado como en el discurso de la época, muy patologizado, muy en esta idea del invertido sexual y como un personaje también de mucha autoaberración. Y me parece curioso que Nancy haya hecho esta adaptación y explotado justamente las libertades de la adaptación, que es poder actualizar de alguna manera, depurar de todo este discurso como patológico y enfatizar como la experiencia, la sexualidad. No sé si nos puedes platicar un poquito sobre no sé si esta obra en específico, pero como la manera en la que ella acentuaba, digamos, la sexualidad y la... Antes de que hagas eso, simplemente decir que en efecto esta es una novela muy importante. Por ahí hay un libro incluso que se llama Masculinidades Femeninas de Jack Halberstam,
El libro, de hecho, lo escribe antes de su transición. Es un profesor en Columbia, es un hombre trans, pero lo escribió antes. Y justo le dedica una enorme parte a esta novela del Pozo de la Soledad por todo lo que significa en la historia, digamos, de esta construcción de lo que Halberstam nunca habla de lesbiana, porque dice justamente que está anclado en esta noción de la inversión sexual, y que incluso luego fue difícil para el movimiento LGBT y para el movimiento lésbico en particular reivindicar precisamente esa obra por esto que ya decía Mara, ¿no? Pero pasa lo mismo, porque el propio Halberstam regresa y lo pone como una parte muy importante de la historia, de lo que llama las masculinidades femeninas a través de la historia, ¿no? Entonces es un libro que también es rescatado. Yo no sabía, por ejemplo, eso de que Nancy lo había rescatado en México. Me parece fascinante que lo haya hecho. Sí, de hecho Nancy en cuestión de adaptaciones es muy libre y muy visionaria, ¿no? Y trae siempre con esta idea de la sexualidad. Por ejemplo, también monta una obra de Claudette. No, de Colette. De Colette, perdón, de Colette, Claudine en la escuela, ¿no? En la escuela. Claudine en la escuela. Entonces está trayendo toda esa literatura que en donde ella está intentando, yo creo que está siempre poniendo ciertas bases para poder abrir la plática hacia la homosexualidad femenina, ¿no? Hacia su ser lésbico, ¿no? Yo creo que ella quiere decirlo, ¿no? Para apoyar también a toda su comunidad, ¿no? Pero más muy curioso porque esta experiencia del Pozo de la Soledad es una experiencia precisamente en el Teatro Frufru, es decir, con Irma Serrano, Sonia Infante en su gran regreso después de televisivo del Precio de la Fama, creo que se llama su novela, al teatro, o sea, es decir, es como el teatro más comercial, en el teatro de la picaresca nacional como es el Frufru, con nuestros grandes personajes como la Tigresa. Entonces, digamos que a mí lo que me llama mucho la atención es cómo ella logra insertar estos discursos en el teatro más abiertamente comercial, ¿no? Y también en el teatro estatal, que es una de las grandes críticas que muchos cronistas teatrales de la época le hacen, es decir, ¿por qué la homosexualidad y el lesbianismo están en los teatros del Limba o de la universidad, ¿no? Y entonces, ¿por qué el Granero acoge obras como El día que pisamos la luna o Sexualidades, que son obras que ella misma escribe, ¿no? Donde realmente ya hay una afirmación total de, digamos, de la orientación lésbica, obras protagonizadas por mujeres, en fin, ¿no? Y entonces se sigue viendo aún como una suerte de aberración por buena parte del sector de la crítica teatral, ¿no? O sea, pero ¿por qué el Estado está apoyando estas obras de esta gente no normal, pues, ¿no? O sea, y mientras que por otro lado el teatro comercial también las está cogiendo, pues, ¿no? Es decir, hay un mercado que ella misma está generando y creando, ¿no? Claro, y en esta cuestión de lo comercial es bien interesante porque es lo que yo mencionaba un poco al principio. Nancy tiene un rompimiento con la institución y ella quiere vivir del teatro. Y la única posibilidad de vivir del teatro es haciendo teatro comercial. Entonces necesita los grandes nombres, necesita hacer que las obras, o sea, yo creo que ahí ella es muy hábil, porque mete su discurso, mete las obras que quiere hacer al teatro comercial, aprovechando siempre todo, así como en Los Chicos de la Banda aprovecha el escándalo de la censura y eso le deviene en un éxito de taquilla. Así aprovecha el Teatro Frufru y a Irma Serrano en estos lugares donde hay más apertura, ¿no? Hay una cierta más apertura porque ahí se presenta un teatro de desnudos, un teatro picaresco, ¿no? Sí, vodevil, ¿no? Un vodevil que no tiene que ver con lo que ella está haciendo, pero que le abre ese lugar y aparte le da la posibilidad de ganar dinero. Y luego meterse, regresar a la institución, ahí ya, fíjate que cuando regresa a la institución, por ejemplo, con lo de Petra von Kant, ya son los años 80, ¿no? Ya también ha habido, ya picó mucha piedra toda la comunidad, ¿no? Toda la comunidad lésbico-gay, y entonces ella ya va como que un poquito con un paso más firme, ¿no? Proponiendo sus textos políticos sexuales, ¿no? Claro,
Y además estamos a punto de entrar precisamente al momento del quiebre del VIH, de la aparición del VIH en el mundo y por tanto en México, y como decíamos hace rato, todos los estigmas que eso vuelve a generar sobre una comunidad que había alcanzado estas libertades, esta exposición, esta visibilidad durante la década de los 70 y que de pronto nuevamente se ve estigmatizada terriblemente. Y sin embargo, ese es un momento muy efervescente para el trabajo de Nancy y vuelvo a referirme a Así es la vida, que es una de sus obras postreras, ¿no? Digo, que es otra vez un texto norteamericano, pues, ¿no? Adaptado a la realidad nacional, que eso también es muy curioso en el caso de Nancy Cárdenas. Prácticamente todos estos textos extranjeros de los cuales hablábamos en el bloque pasado, todos están trasladados a México. Y eso es otra de las grandes críticas de los cronistas teatrales. ¿Por qué adaptarlos a México y no conservarlos en Nueva York, en Manhattan, no sé qué, no en Chicago o en Londres, etcétera? ¿Por qué adaptarlos a México? Y en ese sentido, ella era una habilísima traductora, ¿no? En general. Y también ella lo está tomando como una... Ella está haciendo un trabajo didáctico, ella está educando a la población, ella entiende que el único lugar libertario para los homosexuales es educar a la población, que se entienda una información que está transgiversada por la prensa amarillista, donde es muy común tomar al homosexual como la burla, ¿no? Como el crimen. Ah, claro, es que hubo un crimen, es que era homosexual, claro. Pues por eso es asesino. Claro. No hay manera de dividir la homosexualidad de la delincuencia, ¿no? Del crimen. Entonces, Nancy lo que está haciendo es que se puso también una camisa de educadora. Ella quiso educar. Entonces, las traducciones eran muy importantes porque no pasa en un lugar lejano de La Mancha, ¿no? No, pasa aquí. En la colonia Nápoles. Pasa en la colonia Nápoles. De hecho, todo el trabajo que hace en la traducción de Los Chicos de la Banda, que es muy rico, porque hay todo un... slang nativo. Un slang nativo, ¿no? De cómo se le conocen a las cosas, a los lugares de reunión, la tipología de la gente, si este es heterosexual, ¿no? Si es buga, si es homosexual. Los referentes de la propia comunidad, ¿no? Y que entonces, de Judy Garland es Olga Guillot, exacto, etcétera, ¿no? Que y va eso cambiando. los críticos no se lo perdonan, ¿no? Por una cuestión muy tradicionalista del texto, del texto en la escena, ¿no? Hay toda una línea de críticos que abogan por el respeto al texto, ¿no? El texto no se toca, ¿no? Que es ya bastante antiguo, pero en ese momento convivía mucho como que el teatro experimental y cierta experimentación con posturas muy, muy conservadoras, ¿no? Entonces los críticos, que generalmente la crítica está llena de gente conservadora, que es muy chistoso porque en ese momento hay mucha crítica teatral. Mucha. O sea, algo que ahora ya no hay, ¿no? Claro. Y los críticos tienen un lugar y aprueban o desaprueban las obras y son escritores reconocidos, ¿no? Pero hay un gran conservadurismo y una gran tendencia a decir el teatro es el texto, ¿no? Y entonces el texto no se toca. Y por ahí va también la crítica, ¿no? Una crítica que no está entendiendo qué es lo que Nancy está diciendo, ¿no? No está entendiendo la lucha, y no la está entendiendo porque no la quiere entender, ¿no? Porque no quiere abrir este lugar, pensando que a lo mejor muchos de los críticos eran homosexuales, ¿no? Pero está la violencia, y perdón que regrese siempre a la violencia, pero está la violencia que a lo mejor muchos homosexuales decían no hay que tocar. O sea, sí estamos bien, yendo por abajo, ¿no? Sí, sin que nadie diga, nosotros tenemos nuestra vida privada. Pero en lo público no tenemos por qué luchar por hacerlo público, ¿no? Cuando hay toda una nueva juventud que tiene que ver mucho con el feminismo, definitivamente no hay los discursos feministas en los que Nancy se apoya, están apoyando la lucha Perdón, justo lésbico sobre gay, eso, ¿no? es que me parece importantísimo que lo toques porque en efecto no solo es, digamos, una gran figura en el activismo LGBT, también está presente en los espacios feministas y justo en los 70, que es una década tan difícil, con la emergencia, digamos, de lo que gente como Gabriela Cano ha dicho que es la segunda ola del feminismo en México y digamos, la explosión de experiencias de mujeres que no eran quizás las mujeres heterosexuales que estaban en su casa, la vida de la propia Nancy Cárdenas como una mujer que se vive y forma parte de una comunidad lesbiana,
que se hace presente en espacios feministas y dice, nosotras aquí estamos y también somos feministas. Entonces, bueno, simplemente me parece importante puntualizar que también es una Nancy Cárdenas feminista, ¿no? Pero porque lo estabas mencionando simplemente. Sí. Pero es más curioso porque es justo el 75, el Año Internacional de la Mujer, ¿no? Donde se celebra en México esta gran convención de mujeres del mundo y donde ella aprovecha el espacio para hacer esta declaración de las lesbianas en México, que va a ser otra súper bomba en la historia, digamos, justamente de la manifestación de las lesbianas en México ante el mundo, en un espacio donde estaba pues la esposa del presidente, nada más y nada menos. Entonces, digamos que, digo, sin duda, como decía hace ratito Angélica, la mujer era una guerrera, pues, ¿no? Digo, de verdad, de primera. Y solo quería, porque sé que nunca nos da tiempo de esto, pero hay una parte de Nancy que tiene que ver con el cine, que solo quería describir una cosa muy curiosa. Ella hace una sola película que se llama México de mis amores, que es en realidad una película de archivo, ¿no? Donde recopila escenas de lo que en los 70 justo comenzó a llamarse la época de oro del cine mexicano. Es una película que ella empieza a realizar en el año 76, si no me equivoco, acompañada por Alex Phillips, por Gloria Schumann en la edición, etcétera, y por algunos actores como Marga López o Resortes y el cinefotógrafo Gabriel Figueroa, que bueno, van a aparecer en la película. Lo curioso es que más allá, como digamos, de esta gran recopilación de las escenas míticas de ese periodo del cine nacional, está la presencia de Sara García, pues, ¿no? Digo, una mujer que, bueno, como sabemos, siempre estuvo en el closet. Sin embargo, la mirada de Nancy lo que hace es que en el momento en que la va a entrevistar, en el momento que Sara García da su testimonio en un camerino, detrás de ella está Rosario, la que sería su compañera de toda la vida. Y es la única vez, es un momento filmado, y es la única vez que las vemos a ambas juntas, dos mujeres que se acompañaron prácticamente toda su vida y que compartieron como pareja pues prácticamente toda la vida. Entonces me parece uno de estos guiños interesantes a una figura tan amada y tan querida como la abuelita del cine mexicano, ¿no? Digo, que aparece casi cerca de morirse, pues, ¿no? Al lado de la que fue la compañera de su vida. Y bueno, ya la mencionamos a Nancy Cárdenas como crítica y mencionamos un poco como su frustración de no dirigir más películas. Ella tenía planes de hacer películas de ficción, no las hizo, y afortunadamente hoy tenemos un par de documentales recientes, Querida Nancy de Olivia Peregrino y Nadie es libre de Alfredo Galindo, que son documentales que se refieren a ella. Yo más bien me quedo pensando, ¿dónde está el gran libro de Nancy Cárdenas? O sea, ¿cuándo vamos a tener ese gran libro, Angélica? ¿Tú lo vas a hacer? ¿Qué va a pasar? Mira, pues sería muy buena oportunidad a partir de esta charla con ustedes retomar a Nancy Cárdenas. Nancy Cárdenas fue un momento en mi trabajo de investigación documental y últimamente, y creo que esta es un momento propicio para traerla nuevamente a la luz, para hacer una investigación mucho más profunda del feminismo, ¿no? De los discursos feministas que ella retoma, de su papel en este momento de reuniones, ¿no? Y que se junta, el movimiento feminista respalda la lucha de los movimientos de la comunidad homosexual. Que hoy no es tan así. Claro, eso es lo muy ahora, curioso, me parece que es muy progresista ese momento y hoy no. Es que son los años, son los Claro. 70s, ¿no? Pero creo que también tiene mucho que ver con la habilidad de Nancy. Yo insisto que Nancy es una mujer muy hábil, ¿no? Muy buena para moverse. El hecho que lograra el permiso para presentar Los Chicos de la Banda, aliándose con el hermano del presidente, haciendo una pequeña marcha. De hecho, además. ella hace una pequeña marcha que sale del World Trade Center, que era el Hotel de México, al Zócalo. O sea, una marcha pequeñita, pero la hace para hacer escándalo, para mover, para hacer que las autoridades sientan un poco de temor, ¿no? Que por supuesto pueden reprimir terriblemente, pero ella lo logra y siempre tiene amistades importantes, ¿no? Esto que decías, cómo pasa del teatro comercial a la televisión, al teatro institucional. Creo que fue una mujer políticamente muy hábil en todas las esferas que abarca la palabra política, ¿no? Ella siempre se supo ir metiendo y logrando una libertad para ella desde el lugar que era el reto social, ¿no? que era su preferencia sexual, ¿no? Ese era el gran reto. Todo lo demás no era un reto, ¿no? Ella era una mujer inteligente que podía dirigir, que podía escribir. Se encargó, por ejemplo, en esta cuestión del cine, de los videocines
de los clubes de los cineclubes de la UNAM. En la Claro. UNAM, hizo una labor impresionante. Y hay toda una recopilación en su archivo de los pequeños programitas que eran hermosos. Que diseñaba Vicente Rojo, nada más y nada menos. Con el diseño de Vicente Rojo, hermosos. Creo que tenemos que concluir ¿cómo? este programa, No queremos, pero queremos seguir hablando así de nos quedamos Nancy. con un to be continued de quién escribirá, ojalá, Angélica, el libro de Nancy Cárdenas y sobre todo este otro archivo que va más allá de su producción teatral. Pues muchas gracias. Gracias. Y nos vemos en la próxima edición. 6 de cada 10 familias no son la familia tradicional, o sea que cuando hablamos de familias diversas estamos hablando del 60% de las familias, o sea, es una abrumadora mayoría. Digo, yo me acuerdo muchísimo hace unos años cuando comenzó el debate de si las parejas del mismo sexo podían adoptar, ¿no? Ajá. Y que eso encendía, o sea, yo veía en mi casa a la gente encendida, al taxista encendido, como de, no, eso no lo permitiremos jamás, porque ya que se casen está bien, pero que tengan hijos. O sea, que es un poco el pensamiento mayoritario todavía, Claro. digo. Y gracias a tu trabajo, justamente, digo, estamos viendo de que hay resquicios legales o posibilidades legales para que eso ocurra, y que eso ocurra es fantástico. Adoptar no es fácil. Y en alguna ocasión alguien me decía paradójicamente que estabas, digamos, ante dos situaciones trágicas. Por un lado, la adopción está enormemente obstaculizada, sobre todo a personas LGBTI, sobre todo además si no están casadas, sobre todo si no son de clases medias. Y la otra opción parece que tiene un privilegio socioeconómico, ¿no? Entonces parece que estamos ante dos tragedias donde la posibilidad de construir una familia no se logra.